Vamos a darle un aplauso, que queda frío ahí. Y aparte hay una transmisión en vivo de Fútbol Total RD que está transmitiendo en vivo por todas las redes sociales. Así que eso también, hay mucha gente que me ha dicho que no pudo venir, pero que lo está viendo, así que eso también es importante. Ayer, cuando comencé, algunos de los ponentes de hoy estaban, o casi todos, y comencé diciendo que para mí la verdad que era un honor y un placer tenerlos aquí hoy, porque realmente tener personas como las que están sentados ahí, la verdad que es algo muy bueno que debemos aprovechar. A mí me hubiese gustado llenar el anfiteatro, pero creo que ustedes se merecen esto y todo esto, ¿no?, que está aquí, porque son la gente del fútbol que está trabajando aquí y se merece lo mejor. Quiero agradecerles, ayer les agradecí a los que estaban sentados aquí arriba, hoy les voy a agradecer, ya se los hice personal, pero lo voy a hacer adelante de todos ustedes, a estos señores que han dejado muchas cosas, muchos compromisos y han tenido el tiempo, la dedicación y el respeto del compromiso en estar estos 2 días, que no son solo estos 2 días, sino que hay que trabajar, hay que hacer una presentación y no son solo las 6 horas de ponencia, sino que es un tiempito más, noches que uno deja de ver a la familia. Y la verdad que les quiero agradecer porque realmente este tipo de talleres o de charlas las vamos a hacer más a menudo y seguramente tengamos a estas personalidades del fútbol. Hoy vamos a comenzar por el orden cronológico. Vamos a tener a Apolinar de la Cruz, que va a hacer una ponencia de lo que es una llamada de atención, un poco a lo que es la portería, que Apolinar me lo comentó y la verdad que es muy interesante. Es algo que hemos padecido un poco, el tema de los porteros en República Dominicana. A continuación, Lenín Bastidas, que va a hablar de un microciclo de trabajo, de cómo trabaja en el Club Atlético Pantoja. A continuación, David Escandel, que va a hablar de lo que es la preparación del fútbol formativo, que es muy importante, como lo decía Sebastián. Luego tenemos a Lalo Dinardo Rodríguez, que va a hablar un poco de su experiencia en el fútbol y nos va a dejar unos mensajitos ahí también muy importantes. Después tenemos a Alejandro Trunfini, que va a hablar de las diferencias entre el fútbol formativo y la primera división. Y para cerrar, vamos a tener que no ha llegado todavía, a Jorge Rolando Bauer, que va a hablar de lo que es la televisión y el fútbol. Así que voy a darle la bienvenida a un portero, que fue un portero muy importante en el proceso, un portero que estuvo en la selección nacional. Así que vamos a darle un aplauso a Apolinar de la Cruz. Buenas noches. Buenas noches a todos los invitados y participantes en este maravilloso simposio. Un saludo a los panelistas que van a participar conmigo en este evento, donde no tenemos esa experiencia que tiene un Abelino ayer para hacer una exposición.
pero no tenemos esa experiencia en la televisión ni en los medios de comunicación, pero vamos a ver cómo nos sale para expresar una preocupación que tengo. He visto la LDF y he visto el tema de la portería en la LDF. El 80% de los arqueros en la LDF son extranjeros. No voy a hablar de que es una crisis en la posición en República Dominicana, pero es un tema que me preocupa como ex miembro del equipo nacional y quisiera hacer un aporte en ese sentido humildemente a ustedes. Lo primero es que quisiera presentarme. Jugué fútbol desde los 8 años hasta los 37 años sin parar, todas las categorías y una sola posición desde los 8 años. Me enamoré de la posición desde que la vi. Y tengo quizá alguna experiencia en la posición por el tiempo que la jugué y quizá quisiera compartir algunas de mis experiencias con ustedes con respecto a la posición más difícil, más ingrata que tiene el fútbol a nivel mundial. Estas son las imágenes de mi trayectoria como portero del equipo nacional dominicano y jugar prácticamente en todas las categorías del fútbol en nuestro país. Las selecciones que he estado, esto es en el juvenil de CONCACAF. Aquí cuando quedamos más valiosos en el torneo del distrito, acá abajo, y quedamos campeones junto con ese poderoso number 9 que está ahí, que se llama Dinaldo Rodríguez. Aquí cuando le ganamos a Puerto Rico, la primera vez que el equipo nacional le gana a Puerto Rico, pasa a una ronda de finales de torneo de naciones del Caribe, algo muy parecido a lo que se está haciendo más o menos ahora. Y aquí cuando fuimos exaltados en nuestra región como Hall de la Fama en el fútbol nacional. Quería pasar al segundo PDF, si el amigo nos lo permite. El señor... Voy a hablar sobre el tema de la portería en el fútbol. En el fútbol, al igual que en muchos otros deportes, se ha experimentado varios cambios en las tácticas de juego que a través del tiempo generaron posiciones, al igual que hicieron desaparecer otras. La del guardameta es la única posición en fútbol que ha prevalecido desde la creación de las reglas en este deporte. Las evidencias más tempranas de equipos de fútbol con posiciones proceden de un señor llamado Richard McCusker en 1581. Y otras referencias acerca del portero en fútbol datan del año 1613, cuando Michael Drayton hizo un poema en Gran Bretaña llamado, y que decía más o menos esto: parece inevitable que donde sea que un juego evolucionó a tener goles, alguna forma de evitarlo surgió. Estamos hablando de que la preocupación por la posición de portero data de 1613. Inicialmente los guardametas jugaban normalmente entre su portería, dentro de su portería, y tenían una movilidad limitada, excepto cuando intentaban detener disparos rivales. A través de los años, la posición del guardameta ha ido evolucionando de acuerdo con cambios en los sistemas de juego para convertirse en un puesto más activo. En las reglas originales los guardametas podían usar la mano hasta la mitad del campo, pero en 1912 restringieron esta posibilidad al área de penal de las 18 metros o de las 18 yardas, como en la actualidad. A mediados del siglo XX, un guardameta argentino, Amadeo Carrizo, y luego el soviético Lev Yashin,
lo vimos aquí. Fueron pioneros en un estilo de juego que incluía más movilidad y también ayudó a introducir nuevas técnicas y estrategias que se volverían estándares en la posición. Carrizo fue el primer guardameta en abandonar el área para defender su valla y el primero en utilizar los saques como un método para comenzar los contraataques. Los que hemos estado en fútbol sabemos que el portero, y lo sabe ese portero que está ahí, el portero es primer atacante en fútbol. El pase de salida del centro en baloncesto al contragolpe es temáticamente y filosóficamente es el mismo pase de salida del arquero en el contragolpe del fútbol. Y él fue de los pioneros en eso. Aquí tenemos para ustedes un recuento fotográfico de los más grandes, diría yo, un extracto de los más grandes guardametas de toda la historia. Tenemos ahí a Alex Yachtin y el famoso Gordon Banks. Lo que vimos en el Mundial del 70 por televisión, sabemos el cabezazo que Gordon Banks le sacó a Pelé en ese partido de Inglaterra contra Brasil en el Mundial del 70. Aquí tenemos a Dino Zoff, que al poderoso equipo de Brasil de 1982, diría yo que el campeón sin corona, uno de los equipos brasileños más poderosos de la historia, hablando del Brasil del 82 en España, hablando de Sócrates, de Junior. Dino Zoff lideró ese equipo para llevarlo a campeón del mundo. Un arquero, con su liderazgo, con su personalidad. Esa es la llamada de atención de la importancia en el fútbol de un arquero. Un tipo de 42 años, como ese que está ahí, lleva a Italia campeón del mundo, él con su carácter, con su personalidad, con su presencia en la cancha. Tenemos a Seth Meyer. Todo el que vimos en la final del 74 en Alemania, conocemos lo que hizo Seth Meyer con la selección nacional de Alemania. Extraordinario, duró casi 10 años como preparador de arquero de la selección alemana, luego que se retiró. Ahí tenemos a Ubaldo Matildo Fillol, figura en el Mundial de Argentina 78, el Pato, extraordinario arquero. Pero también tenemos uno de los más grandes arqueros de la historia, Jean-Marie Pfaff. Cuando estuvimos en el Mundial de Francia en el 98, estaba detrás de nosotros y nos tomamos una foto histórica con él, porque participamos como fanáticos, como turistas en el Mundial Francia 98, y él estaba precisamente detrás de nosotros, y tenemos una persona extraordinaria, habló mucho con nosotros y de una calidad humana tremenda. Está Tomás Onkono de Camerún, extraordinario arquero, un país como África, africano, pobre como Camerún, se fue sin perder un partido en España 82, gracias a él. ¿Y qué hablar de Gianluigi Buffon? Gianluigi Buffon debuta con 17, 18, menos de 17 años en la liga, en la Serie A italiana. Uno de los, bueno, para muchos el mejor portero de la historia, es algo impresionante. Iker Casillas, la mano de España, San Iker, lo que vimos en la final contra Holanda, ese pie milagroso en el mano a mano con Robben. Sabemos la importancia de lo que es un arquero en el mundo del fútbol. ¿Y cuál es el futuro del fútbol mundial? Gianluca Donnarumma, un arquero, un arquero con un futuro que no tiene límites, no tiene tope, 16 años, 6'5". Es impresionante ver ese señor y pensar que tiene 16 años. El Milan no lo vende por ningún dinero del mundo. Pero hoy en día los arqueros cuestan todo el dinero del mundo y por eso tenemos aquí a Kepa Arrizabalaga, del famoso Atlético de Bilbao. Firmó por el Chelsea por una cantidad de dinero nunca vista por un arquero. Aquí está Alisson Becker, antiguo de la Roma, ahora está jugando en el Liverpool. 75 millones de dólares por un arquero. Nadie pensó en la historia que podía suceder algo así. Thibaut Courtois, del Real Madrid,
El que vio el partido en Kazán de Bélgica contra Brasil sabe lo que fue Thibaut Courtois en ese partido. Emmanuel Neuer, portero de Alemania, tuvo mucho tiempo lesionado últimamente, está regresando, pero es uno de los más grandes porteros del mundo. Y nuestro latinoamericano, Keylor Navas, 3 Champions League, no hay nada que hablar. Entonces, el arquero es algo muy importante en el fútbol mundial. Y creo que en el fútbol nacional también debe serlo. Por favor, el próximo. Paso a hacer un pequeño recuento de la historia de la portería en República Dominicana. Aquí hay 2 nombres emblemáticos de la historia del fútbol nacional. Harry Garris y Belman Mejía. Dominaron el fútbol en esa posición desde mediados de los 60 hasta el 80. Belman Mejía con Moca, Harry Garris con equipos de Santo Domingo como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Son legendarios, son leyendas del Harry Garris se probó en España y Belman no tuvo la oportunidad de jugar fuera, pero fue un portero extraordinario. Luego tenemos Manuel Sosa, que jugó 12 años como arquero y después fue 15 años árbitro internacional de la FIFA. Sócrates Lara, un portero de 6'4" en esa época, era algo impresionante. Radamés Mato de Jaena, un portero extremadamente agresivo en esos tiempos. Luego viene Yuyo Valdés. En Los Ángeles, en el juvenil de Los Ángeles en el 80, en el Estadio Olímpico de Los Ángeles, Yuyo Valdés y el equipo nacional le ganaron a Costa Rica 1-0 en una de las victorias más grandes o fue empate a uno con Costa Rica, en uno de los momentos más brillantes de la historia del fútbol nacional. Empatar a 1 en un juvenil de la CONCACAF con Costa Rica y él fue un héroe en ese partido. Yuyo Valdés. También él estuvo en la selección nacional de los Panamericanos del 79 en Puerto Rico. Estoy yo, un servidor que ya vieron más o menos mi trayectoria, y Carlos Tineo. Le decían el animal, pero no era porque no tenía inteligencia. Animal porque era uno de los atletas, era un verdadero atleta en la portería. El que vio a Carlos Tineo decía que podía haber jugado en cualquier parte del mundo. Y fue un portero extraordinario. Ahora tenemos también, a hablar de Oscar Junior Mejía hay que dedicarle prácticamente 1 hora. Oscar Junior Mejía, para mí el portero de mayor proyección que ha tenido República Dominicana en la historia, porque jugó en primera división en países de fútbol como El Salvador, países de fútbol que nosotros diríamos yo que es un orgullo para nosotros lo que Junior Mejía hizo por el fútbol. Un atleta brillante, podía jugar adelante como atrás, igual, un atleta de verdad. Está lo que tenemos ahora, Odalis Báez y Miguel Loy, que son las 2 figuras más importantes en la posición en República Dominicana. Esa es la que anteriormente teníamos muchos arqueros en la primera división. Cuando veo la LDF que hay una escasez de arqueros, estoy poniendo un punto de atención sobre una preocupación que tengo sobre el tema. Y yo estoy sugiriendo algo que quisiera compartir con los técnicos dominicanos. ¿Qué hacer con la posición? Yo sugiero esto: dividir el país en 4 zonas, empezar por la categoría sub-15 y hacer lo que se llama un inventario de arqueros en la República Dominicana, con un técnico especializado que vea todos los arqueros sub-15 del país, todos. Le podemos hacer una ficha con nombre, edad, estatura, peso, saque con las manos, saque con los pies, balón por lo alto, balón por lo bajo, seguridad con las manos, embolse, su condición físico-atlética. Yo creo que la presentación del señor ayer sobre la condición física fue brillante. Miguel va a hacer lo que se llama un recuento técnico y un recuento físico de todos los sub-15 a nivel nacional. ¿Qué cuesta eso? ¿Qué cuesta hacer eso?
¿Cuál es el presupuesto para hacer eso? Y región por región, dame los sub-15 de este país que juegan en esa posición. Y hacer una ficha técnica de los sub-15 a nivel nacional. No sé qué piensan ustedes. Hacer una ficha técnica de los sub-18. ¿Cuántos sub-18 hay? Y hacer una ficha técnica de los sub-23. Gente que hay que saber si existen, si están, con sus fotos, con todo. Porque la posición para mí está en una posición de crisis, porque nunca había visto torneos en mi país donde el 80% de los arqueros fueran extranjeros. Era lo contrario. Había talento en la posición, en la época que nosotros jugamos, y creemos que el talento en los dominicanos existe, está ahí, y creo que podemos explotarlo. Tenemos más técnicos extranjeros hoy aquí en el país que antes. Hay muchos colegios en el fútbol dominicano, hay muchas academias, y yo creo que no es posible que no haya más talento en la posición de portero en la República Dominicana. Esta evaluación se la pienso dejar a ustedes como un aporte, y para mí ha sido sinceramente un placer inmenso haber estado con ustedes y haberme dado esta oportunidad de contribuir con lo que quizá yo hice toda mi vida, que es estar bajo los tres palos. Dicen que todos los porteros del mundo no son cuerdos, pero yo tengo un poco de cordura en entender que falta trabajo para establecer una mejor realidad en la posición en el país, y estoy muy agradecido por la invitación que me ha hecho una persona como Quique, que he visto pocas personas que aman este juego como Quique. Quique ama este juego y el país debe aprovecharlo. Gracias. Excelente presentación.